Muy buenos días, mi nombre es Liliana Chiluisa. Yo les voy a hablar de la secuencia didáctica de funciones polinomiales. Por conocimiento, sabemos que las funciones definidas así están expresadas de los polinomios. Se denominan funciones polinomiales por las gráficas de estas funciones, que pueden tener numerosos picos y valles. Esto le hace modelos apropiados para muchas situaciones prácticas relacionadas con el diario de la vida, usados en varias categorías: ingeniería, economía, salud, entre otros. Empecemos. Entendemos como una función polinómica a una función algebraica que queda definida por un polinomio de la siguiente forma. Podemos observar aquí cómo es de forma general y matemáticamente, donde a sub 0, a sub 1, a sub n son coeficientes del polinomio. Esto trata simplemente de los números reales que acompañan a esta variable, independiente de la x, en distintos sumandos. Y la n es el grado del polinomio que indica el número entero mayor al que está elevado a la variable independiente. A continuación tenemos el grado de funciones y cómo identificarlos. Sí, muy bien, podemos observar aquí el esqueleto o la estructura de este ejercicio. Tenemos 3x elevado a la quinta más 6x elevado a la cuarta menos 2x elevado al cubo más x cuadrado más 7x menos 6. Si nosotros podemos observar aquí en esta estructura, tenemos coeficientes principales, grado, término de constante y término principal. Además, tenemos coeficientes que podemos decir lo siguiente. Como coeficiente principal, siempre va a ser independiente de la variable. Este puede ser cualquier número entero. El coeficiente que tenemos aquí es 3. El grado tenemos por x elevado a un subíndice. Luego tenemos varios coeficientes, como podemos observar 3, 6, menos 2. Cuando no tenemos delante de la variable, consideramos que es 1, tenemos 7 y menos 6. ¿Por qué el menos 6 no tiene su variable? Porque este lo denominamos un término constante. ¿Ya? A continuación yo tengo unos ejemplos aquí donde tengo f de x es igual a 3x cuadrado más x cuadrado más 1. Podemos observar el b, el c, el d, el e y el f. Luego me indica que yo debo... Espérame un ratito. Continuamos. A continuación tenemos el número de coeficientes donde podemos observar las características. En el primero me dice que yo tengo las funciones a y e que tienen 3 términos. Me gustaría observar el literal c y f, el literal c y el literal f. Entonces, en este podemos observar que no tiene c y f. Podemos observar que sus coeficientes le faltan. Por ejemplo, no tenemos el valor de 0. Y en el literal C tenemos que son positivos. Espérenme un momentito. Bueno, mil disculpas por la interrupción. A continuación podemos observar que el coeficiente que falta en C, en la función de X, tenemos los términos X cuadrado, X e independiente del B. Entonces a ello relacionamos que cualquier coeficiente le falta el valor de 0. Luego tenemos la función polinómica, también puede constar en única forma como en f. Puedes pensar que es un término independiente o está multiplicado por x elevado a la 0, que es un término 1. Por tanto, en las siguientes no hay funciones polinómicas. Relacionamos el literal A y el literal B. Eso sí corresponden que no tienen o no poseen un polinomio, pero en la función B, en el literal B, corresponde a la función f de x, tampoco hay la variable independiente en donde no se puede aparecer el denominador. Entonces, esto implica que la función y la resta y multiplicación de
estas funciones polinomiales da cualquier otra función polinómica. Esta división de funciones da un lugar a una función racional. Voy a hablarles de las gráficas. Al trazar una gráfica en funciones polinómicas básicas, nos dice que estas son más sencillas, porque es el estudio de los monomios, cuyas gráficas se muestran como podemos observar en la figura 1. Son gráficas de monomios donde podemos ver que tienen una misma forma general en x al cuadrado. Esta es de una forma general donde decimos que y es igual a x al cuadrado o x al cubo, cuando sabemos que si es n par o n impar, ¿sí? Sin embargo, conforme al grado que tenemos de cada ejercicio, se hace más grande dependiendo cuánto nos pide alrededor su origen y se pronuncian en estos lugares. Ahora, las gráficas de funciones polinomiales tienen su comportamiento, ¿sí? Sí, pido unas disculpas por la interrupción. Ya. Cuando yo les hablaba, o les voy a mencionar respecto a las gráficas de funciones polinomiales de un comportamiento final, decimos que estas gráficas, las que podemos observar aquí, tienen de grado 0 o 1. ¿Son rectas? No. Mientras que las gráficas de polinomios de grado 2 son parábolas que podemos observar. Mayor sea el grado de un polinomio, mayor se complica o puede ser su gráfica. No obstante, a esta gráfica que podemos observar, su función polinomial es continua. Esto significa que la gráfica no tiene puntos singulares ni huecos. Podemos observar aquí en la figura, no tiene huecos, no tiene espacios. ¿Ya? Ahora me dice que respecto a la función, nosotros podemos ver que en la función polinomial es una curva suave, ¿sí? Es una curva suave en la figura 3, ¿no? Es una curva suave donde esto tiene, no tiene esquinas ni puntos agudos. A esto lo llamamos también cúspide, pero como se muestra en esta figura 3, ¿ya? Esta es una función polinomial. Acá no es una función polinomial, ¿por qué razón? Porque tiene una esquina que podemos observar, una cúspide, hablábamos anteriormente los huecos, ¿a qué se relaciona? Un punto singular que no es una función polinomial. En la figura 4, nosotros podemos observar aquí dónde está la suavidad de la curva y si es que es continua, ¿sí? El dominio de esta función polinomial entre 3 y 4 es el conjunto de todos los números reales. Ellos involucran totalmente, por lo que podemos trazar solo una pequeña parte de la gráfica. Sin embargo, o hacer su estudio, ¿no? Sin embargo, podemos también decir o acotar que fuera de X no hay su gráfica, no hemos podido observar, describir su comportamiento de esta gráfica, ¿no? Al comportamiento final que yo me refería, decía que es una descripción de lo que pasa cuando X se hace grande, aquí podemos usar, cuando X se hace grande, en la dirección positiva o negativa, ¿sí? Eso tenemos que tener muy en cuenta para describir su comportamiento final utilizando la notación de la flecha. ¿Ya? Ahora, nosotros podemos observar aquí que hay un significado a dicha simbología. Sí, y ahora no es difícil, hay que hacerlo con práctica, practicar para poder dominar estos temas que a veces nos parezca difícil, pero también es práctica, ¿no? Poner empeño en nosotros. Ahora, me decía que el significado de X cuando va a un infinito positivo, este se aproxima, X se aproxima a infinito positivo, es decir, que X crece su límite. Pero cuando X se aproxima a un infinito negativo o menos infinito, es decir, que este de X decrece su límite, ¿no?
Por ejemplo, dice, si un monomio que yo tengo, y es igual a x cuadrado, podemos decir que tiene un comportamiento final. ¿Por qué? Cuando x eh, tiende a infinito positivo, este va tanto positivo como negativo. Pero en el monomio que decimos x, y es igual a x cubo, tiene singular comportamiento, pero no tiene un comportamiento final. ¿Por qué razón? Porque eh, no tiene el término o no contiene ese término mayor potencia para x, porque cuando x es grande, otros términos son relativamente eh, insignificantes en su magnitud. Ahora decimos que en el cuadro que muestran los 4 posibles comportamientos finales es con una base de la potencia superior y el signo del coeficiente, ¿sí? Ahora yo les voy a hablar del comportamiento final de polinomios, ¿sí? En este comportamiento final de polinomios, nosotros podemos decir que, ya, en el comportamiento final, me disculpas por la interrupción, disculparán, yo vivo en una casa arrendada y hay un poquito de bulla, ¿sí? Ya, en el comportamiento final de los polinomios me dice que la función p de x está determinada por un grado n, no sabemos. Y el signo del coeficiente principal, ¿cómo indicamos esto en las siguientes gráficas? P tiene un grado impar y P tiene un grado par. Hay dos gráficas en donde podemos observar coeficiente principal positivo, coeficiente principal negativo, dependiendo a dónde tiende la curva, ¿no? A dónde se nos inclina. Tenemos el coeficiente principal positivo como el coeficiente principal negativo. Entonces, vamos en el primer gráfico. Dice que cuando x tiende a positivo, este tiene su curva a x, pero la otra punta está en el y menos infinito, ¿no? Ya, entonces, esto nos indica cómo va a ser su comportamiento determinado, dependiendo del grado que encontramos en la función, ¿ya? Ahora, yo les voy a explicar relativamente el comportamiento final de un polinomio. A este de comportamiento final, podemos observar la gráfica que muestra el final de P. Podemos observar aquí, cuando tiende y a menos infinito, x a infinito positivo, cuando tiende y menos infinito positivo y x a menos infinito, ¿ya? Tenemos la función de p de x es igual a menos 2x cuadrado más x cubo más 4x menos 7. ¿Qué me dice el polinomio p? ¿Cuánto es el grado? Primero podemos observar aquí, el grado es 4. El coeficiente principal, menos 2. ¿Ya? Por lo tanto, p tiene un grado par o impar. Par, este tiene un grado par. ¿Y su coeficiente principal es positivo o negativo? Positivo o negativo. Vuelvo a repetir, positivo o negativo. Su coeficiente principal es negativo, de tal modo que este tiene como un comportamiento final. ¿Cómo nos quedaría expresado este comportamiento? Y tiende a menos infinito cuando x tiende a positivo infinito. Y menos infinito cuando la x de aquí, x tiende a menos infinito. ¿Sí? Entonces, nosotros decimos que su comportamiento del polinomio P tiene su grado 4 y coeficiente principal menos 2. ¿Sí? Ahora, por recomendación, necesitamos saber un poco de la teoría. Recomendación, el uso de los ceros para trazar su gráfica de polinomios nos indica que puede ser cuántos son los ceros de las raíces. ¿Sí? ¿Cuántos son los ceros para saber
si el polinomio de los valores de x para los cuales el polinomio es igual a 0. Paso 1. Nosotros analizamos primero el ejemplo, ¿sí? Podemos observar el ejemplo y decimos lo siguiente. Encuentra los ceros analizando del polinomio para encontrar si es igual al polinomio a 0 o resuelve la ecuación para x, los valores de x que se hagan un polinomio sea igual a 0 en los ceros del polinomio. Primero, se nos viene todo un champús, ¿no? Y decimos que el 0 que nosotros utilizamos para trazar la gráfica en los polinomios representan los puntos donde la gráfica del polinomio corta con el eje. Este eje puede ser X, también Y, ¿ya? Entonces los ceros nos representan las raíces del polinomio o de la función, Estos puntos X y X son trazados en la gráfica asegurando un pase por estos puntos. Ahora, ¿qué me dice en los ceros reales de funciones de polinomiales? Si P es un polinomio y C es un número real, entonces las siguientes son equivalentes. ¿Ya? C es un cero de P. 2. X es igual a C, es una solución de la ecuación P de X es igual a 0. 3. X menos C es un factor de P de X. 4. Este es un punto, C es un punto de intersección donde X es la gráfica de P. Para encontrar los ceros de dicha, ya, ahora les voy a hablar como aplicación ejemplos para resolver, ¿no? Ejemplos que tenemos relacionados y vamos a estudiar esto. Para un polinomio f y un número real k, los siguientes enunciados son equivalentes, ¿sí? Podemos usar esa terminología. Vamos a entender esto como un polinomio. G de x es igual a x menos 3, x más 2, en el cual se puede escribir G de x es igual a x menos 3, que multiplica a x menos 2. Para empezar, vamos por lo siguiente, ¿ya? Entonces, si podemos observar aquí, tenemos una conexión gráfica de la multiplicidad, ¿sí? De la multiplicidad de un cero, cuánto es importante aquí en la gráfica, donde nos indica del polinomio. ¿Ya? Podemos observar aquí su estudio, su comportamiento de dicha gráfica, ¿no? Entonces dice, si igualamos a G de X es igual a 0, tenemos que despejar X, donde tenemos que X vale 3 o X vale menos 2. Estas son las soluciones de la raíz, dependiendo dónde topó el pico o el alto del corte con la intersección, ¿no? Ya. Ahora me dice, si muy bien nosotros conocemos cuál es esta conexión gráfica o esta importancia, vamos a ver o aplicar lo aprendido, ¿no? Entonces me dice aquí, ¿cuáles son los ceros de la función f de x es igual a x más 4 que multiplica a x menos 7? ¿Sí? Entonces, a la definición que yo mencionaba aquí, ¿sí? A la definición, ¿cuál es la respuesta que nosotros consideraríamos? Yo en lo personal tomo lo relativo de positivo o negativo, dependiendo en cuál está mi función, como nos indica aquí, ¿no? Entonces, la respuesta es menos 4 y 7. Sí, muy bien. Ya, en esta explicación sabemos que si x menos k es un factor lineal de la función de x, entonces k es un cero de la función f. Entonces podemos aquí decir o escribir que f de x es igual a x más 4 y x menos 7. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, f de x es igual a x que multiplica menos 4 y x menos 7. Por lo tanto, los ceros de f son menos 4 y 7, ¿sí? A continuación, tengo la explicación oral respecto a esta siguiente función, ¿sí? En esta función, la multiplicidad de un cero es importante. ¿Por qué es importante? Porque nos indica cómo se comporta dicha gráfica
en el plano cartesiano de esta función polinomial, cerca del cero. Si nosotros podemos observar aquí por flechas, nosotros podemos visualizar el cruce del eje X, el toca el eje X, ¿sí? En decimal podemos decir que es, no, en decimal, lo siento. En números enteros decimos que esta escala es de 1 y acá es de 4, ¿sí? Siempre va a ser lo contrario. Si yo lo consideraba positivo, acá va a ser -1, dependiendo la función, ¿no? Dependiendo siempre la función. Ahora, si podemos observar acá en la gráfica que ustedes pueden observar aquí, vemos, ¿sí? Podemos observar que la gráfica tiene una función de los mismos ceros, pero diferente multiplicidades, ¿sí? En las multiplicidades me dice que debemos considerar f de x o g de x, voy a utilizar g de x. G de x es igual a x menos 1 elevado al cuadrado y x menos 4. Aquí, ¿qué tenemos que observar? Observar la función donde un doble de 0 mientras, ¿sí? Que el 4 es un 0 sencillo, ¿sí? Podemos observar aquí un 0 sencillo, ¿sí? Podemos observar un 0 sencillo. Y ahora vemos que en la gráfica de y, en esta de aquí, el eje X, tenemos uno que cruza en el eje X, 4. ¿Sí? Podemos observar el corte 1 y 4. En general, si una función f tiene un cero de multiplicidad impar, la gráfica de y va a ser f de x. Cruza por el eje x en este valor de x. Si esta función f tiene un cero de multiplicidad por la gráfica de y, esta va a ser f de x donde toca el eje en este punto. ¿Sí? Está tocando el punto. ¿Sí? Ahora, vamos respecto a los ceros de polinomios de multiplicidad. El polinomio de multiplicidad P está graficado, ¿verdad? Nosotros podemos observar aquí que está graficado y donde tenemos la curva suave, la continuidad y donde se comporta nuestra curva en el plano cartesiano. Ahora, si muy bien podemos decir aquí cómo nosotros podemos detectar su punto P, ¿no? Primero, por polinomio factorizado, nosotros decimos que primero analizar pensando en las raíces de un polinomio. En este tenemos el polinomio que podemos observar acá. ¿Cuál es de estas la respuesta? Ya, yo tengo opción A, opción B, opción C y opción D. Entonces me dice que mi primero tiene aquí, ¿dónde está el corte, verdad? ¿Ya? Entonces, aquí nosotros decimos que todas las opciones, todas estas de aquí opciones, tienen los factores lineales, que es X. Espérame un ratito, por favor. Ya, podemos observar que todas estas opciones tienen los mismos factores lineales, ¿sí? Que está en la función de X y eso tiene un sentido en la gráfica de los ceros. La diferencia entre las opciones de la multiplicidad de los ceros es determinar cuál es la opción correcta pensando en su multiplicidad. Primero, si la multiplicidad de un cero es un número impar, la gráfica se cruzará del eje X a ese cero, de la eje X al 0, ¿sí? Si fuera impar. Si la multiplicidad de un 0 de un número par y la gráfica solo le tocará al eje X en ese 0, entonces decimos que, o observamos que en la gráfica cruza en el eje X menos 3, y en el otro cruza en el 3 positivo, ¿sí? 3 positivo. Entonces aquí decimos que la gráfica
sí cumple con la multiplicidad por ser los números impares. En conclusión, la respuesta correcta en este caso de aquí es la primera opción que tenemos, la opción A, ¿sí? Ahora, por concluir, una guía para trazar la gráfica de funciones polinomiales siempre va a ser tener en cuenta lo siguiente. Primero, los ceros que se factorizan el polinomio para encontrar todos sus ceros reales. ¿Ya? Esto implica que también son los puntos de intersección de X en la gráfica. Dos, los puntos de prueba que habla la tabla de valores del polinomio donde incluyen para determinar la gráfica del polinomio. Esta sea arriba, abajo, dependiendo el eje X, dependiendo su eje sobre los intervalos que determine. Su comportamiento final que dice determina al polinomio y el último que es trazar la gráfica colocando los puntos de intersección. Yo les agradezco mucho por su atención y le pido una disculpa por las interrupciones presentadas en mi exposición, ¿sí? Que tengan una buena tarde y gracias.